pero a lo mejor puedes tener problemas de desbordamiento de memoria o de que el propio Excel se haga bolas. ¿Por qué? Porque empiezas a decirle que vaya cambiando de pestañas, que vayas cambiando de coordenadas, longitud, latitud. Entonces no es bueno utilizar gran cantidad de arreglos matriciales que me representan pasos de tiempo o altura o profundidad en sistemas como Excel. Entonces los tenemos que manejar de otra forma. Entonces aquí básicamente en la primera figura de la izquierda tenemos muchas variables. Tenemos matrices que en este caso van a tener una extensión, pueden ser de diferente formato, son matrices que me van a representar alguna información espacial, cartográfica, climática, de imagen, y y me están representando diferentes regiones geográficas, por ejemplo, si hablamos de que son imágenes georreferenciadas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer interpretación y queremos empezar a hacer operaciones sobre estas figuras, sobre estas matrices, pues lo primero que tenemos que tener es que tengan georreferencia. Entonces, ustedes pueden tener muchas matrices de diferente tamaño, y a lo mejor les interesa solamente estudiar México, pero si tienen la georreferencia, pues es muy fácil acceder a México, que es la segunda figura. En la segunda figura tengo N capas, el recuadro en rojo, supongamos que puede ser el área de estudio México. Entonces, aunque cada mapa tenga diferente origen, sea una foto satelital que la tomaron en un lugar y después la tomaron kilómetros de que se movió el satélite, pero al estar georreferenciada yo puedo acceder a la misma región. Y si tenemos la misma región, pues yo puedo manejarla de forma matricial. Yo puedo tener una región que me represente cada una de las capas. Cada capa me va a representar una variable, un paso de tiempo, altura, por ejemplo. Las puedo concatenar y puedo tener un arreglo matricial que tenga las mismas características de longitud, latitud y tiempo, que es el cubo 3. Pero el cubo 3, pues yo lo puedo ordenar como quiero. Yo tengo longitud y latitud en la base y tiempo en el eje Z, o a lo mejor mi tiempo está en la base con la longitud y la latitud es en el tiempo Z, no importa, pero ya es un cubo de datos. Entonces este cubo de datos pues puede ser casos especiales, puede ser un cubo de datos de una dimensión que sea, por ejemplo, una sucesión de puntos. Voy a tener un R1, una matriz de R1, un vector, donde la longitud es 1, la latitud es 1, y a lo mejor el valor del tiempo es un caso especial que tiene 1000 muestras. Entonces es un vector 1,1,1000. Y eso lo podemos representar como un vector de 1000 elementos. Puedo tener una matriz de R2 en donde tengo longitud y latitud. Puedo tener una matriz de R3 donde tengo un cubo de datos. Cada cuadrado de la matriz que observamos puede ser un píxel. Entonces yo puedo tener en el eje X, bueno, en la base, X y Y, longitud y latitud, y en el eje Z puede ser el tiempo, o nuevamente puede ser altura, profundidad, presión, presión atmosférica, etcétera, ¿no? Salinidad, composición química, pero es sobre la referencia Z. También puedo tener R4 o Rn, ya empezamos a hacerlos más abstractos. Ya puedo tener una matriz de matrices cúbicas. En este caso, puede ser, por ejemplo, donde yo digo que el R3 es una matriz de 3 dimensiones, pues yo puedo tener arreglos de matrices de varias variables. Puedo tener la matriz de velocidad en X, la matriz de velocidad en Y en 3 dimensiones, la matriz de la componente de velocidad Z, la presión como variable. Entonces cada matriz puede tener la misma georreferencia, y si tengo muchas matrices de varias variables, pues es la misma georreferencia geoespacial y de tiempo, pero diferentes unidades. Entonces yo puedo tener arreglo de matrices. Y este es otro ejemplo. Si yo tengo matrices que conocemos, longitud, latitud de la variable 1, 2, 3, y las tienes en el tiempo, pues eso sería, en lugar de verlo como cubo, lo puedo ver como tabla, pero
Es algo ya cada vez más abstracto entre más dimensiones le agreguemos. Y bueno, estos datos los podemos guardar de formas diferentes. Cuando hablamos de raster es hablar de una matriz de datos georreferenciados y la podemos guardar en varios formatos que me soportan la georreferencia. El más usado es el GeoTIFF. También tenemos NetCDF, tenemos GeoGrid, HDF y los otros creo que he usado el BIL y el PNG. Los otros no los he usado. Es muy común usar GeoTIFF, NetCDF, GeoGrid, HDF. Pero nos vamos a centrar en NetCDF. ¿Por qué nos vamos a centrar en NetCDF? Es un formato que se usa ampliamente en ciencias atmosféricas, ambientales, en oceanografía. Nos permite almacenar datos de raster multidimensionales. Voy a regresarme. La matriz R3 es multidimensional. Ya tengo longitud, latitud, variable 3 y tengo variable de variables o matrices de matrices. Entonces ya es multivariable. Por eso podemos usar NetCDF, porque podemos tener un ensamble de figuras, de raster, de variables georreferenciadas, y el NetCDF permite que guardemos eso. Si eso lo queremos guardar, imagínense una matriz de RN, guardarla y después operarla en Excel. No sé cómo se haga, es ya muy conceptual el asunto. NetCDF lo logra. ¿Cómo lo logra? Pues simplemente el NetCDF es un formato estandarizado, tiene un estándar internacional por Unidata, está destinado a almacenar datos científicos multidimensionales y geoespaciales, ¿no? Están estructuralmente organizados y donde una estructura es una organización para almacenar datos. O sea, simplemente, por ejemplo, precipitación, la variable del ejemplo, precipitación y temperatura. Yo tengo una estructura que yo le voy a llamar temperatura y va a tener características. ¿Cuáles? Son los mapas donde dice latitud, longitud y el tiempo. Entonces la estructura va a tener tres características: longitud, latitud y tiempo de la variable temperatura. Si yo tengo una nueva variable, va a tener la misma estructura, longitud, latitud y tiempo, pero la unidad es precipitación. Y así puedo tener más unidades, puedo tener más ejes, más dimensiones, y cada matriz va a tener esas características, esa estructura de datos. Es algo muy de cómputo. La forma como se accede, la forma como se organizan estos datos, es para optimizar el acceso y el despliegue y el análisis de estos datos, ¿no? Entonces, básicamente, voy a leer nada más lo de negritas. El NetCDF es un formato de datos multiestructural, multidimensional. Va a tener longitud, latitud, tiempo, profundidad, altura y lo que ustedes logren imaginarse en una matriz de n dimensiones. Tiene asociado el metadato, que es una descripción del dato. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros, todos los que estamos ahorita en este foro, hablamos cada uno un lenguaje diferente, tenemos un idioma diferente o vamos a procesar los datos con un lenguaje diferente. El metadato me ayudaría a ver de qué se trata. Ah, mira, la variable tal viene de tal satélite, fue procesado en tal sensor, se hizo tal consideración, tiene tal formato en el tiempo y tal formato en la latitud y longitud. En el tiempo podemos tener diferentes calendarios: juliano, gregoriano, juliano no sé qué, gregoriano no sé qué, no sé, son muchos formatos de tiempo. Puede decir, mis datos empiezan, el dato cero, el tiempo cero empieza en el año cero de nuestra era, y otros dicen, no, ¿para qué vas a gastar datos? Digo, ¿para qué vas a gastar bits si podemos referenciarlo a la era preindustrial o a 1850? Entonces ya ahí estás ahorrando información, estás ahorrando almacenamiento. Ya no ahorras números grandes, sino empiezas a contar de más para acá. Entonces, esta información la dice el metadato, cuál es la referencia espacial o cartográfica. A lo mejor tengo una proyección cartográfica, en el metadato la vas a obtener, vas a ver cómo es el tamaño del píxel en la latitud, en la longitud, etcétera, ¿no? Va a ser portable, va a ser independiente de la plataforma, del sistema operativo, del lenguaje del compilador. Ya adentro soporta compresiones y accesibilidad a los datos. Es como la memoria RAM, tienes acceso aleatorio.
vas a acceder a cualquier elemento del NetCDF, de la matriz, de cualquier variable de la matriz, o perdón, el NetCDF puede tener varias variables, tú puedes acceder a la misma velocidad a cualquier elemento de cualquier variable, eso lo hace muy eficiente. No tienes que barrer toda la variable para llegar, todo el dato para llegar al punto 1000, por ejemplo, ¿no? Cuando antes se leían archivos de texto o CSVs o .dat, pues tenías que estar barriendo y accediendo como si fuera algo de cómputo, una pila, un stack, y vas leyendo elemento por elemento hasta que llegues al elemento que quieres. Aquí no, aquí es, quiero tal coordenada y accedes a esa coordenada, ¿no? Coordenada matricial. Y soporta diferentes tipos de datos, enteros, flotantes, cadenas, strings, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente estas son las partes de un XDF. Tienes los metadatos del lado derecho, del lado izquierdo, pues son las dimensiones, la variable, los atributos y el dato. No voy a entrar mucho en el tema, pero simplemente es la estructura del NetCDF. ¿Y por qué vamos a usar NetCDF? Porque se usan en el área de investigación, de meteorología, de oceanografía, de climatología, y yo lo uso, por ejemplo, en Linux, en CDO, en NSO, uso MATLAB, he usado un poco de R, un poco de Python para procesar NetCDFs. Ustedes van a usar lo que a ustedes se les facilite o las herramientas necesarias para resolver su proyecto, su problema de investigación. Entonces es multiplataforma. Por eso usamos NetCDF. No vamos a estarnos casando con un compilador o con un lenguaje determinado. También se pueden usar en sistemas de información geográfica, en QGIS, en ArcGIS. Entonces eso es al gusto del cliente. Y bueno, ya que tenemos datos, matrices, los tenemos que visualizar, les tenemos que dar una paleta de color, le tenemos que dar la georreferencia para que el dato que está organizado, pues a lo mejor tienes una matriz de 10 por 10, visualmente puedes ver, leer rápidamente, así un vistazo de cómo están los datos, pero si tienen una matriz de 1000 por 1000 en 20 pasos de tiempo, ya va a ser más difícil que nosotros a simple vista lo veamos. Pues si tenemos una matriz de 1000 por 1000 por 1000, ya no vamos a poder ver algo. Los patrones espaciales ya los perdemos. Por eso es importante visualizar los datos. Entonces aquí son dos visualizaciones. La primera visualización es una matriz de 3 dimensiones, longitud, latitud y tiempo. Y como yo sé que es el tiempo, la tercera dimensión, pues simplemente voy pasando tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y lo hago muy rápido y me da la sensación de animación en el tiempo. La matriz, la figura de la izquierda, de la derecha, perdón, es una matriz de 3 dimensiones, longitud, latitud, pero es altura, ya no es tiempo. Y como es altura, pues ya no necesito yo cambiar en el tiempo, es un instante, está congelada la matriz, longitud, latitud y altura. Y al estar congelada, pues yo la grafico de forma congelada en un despliegue cartográfico de 3 dimensiones y podemos ver patrones de viento. Entonces, son dos ejemplos de visualización. Una visualización de 4 dimensiones, pues ya es más complicada. Tengo longitud, latitud, tiempo y altura. Entonces tengo que sacrificar una dimensión. En la figura de la izquierda, pues estoy haciendo la animación, longitud, latitud, tiempo, en el nivel 0, en superficie. En las figuras de la derecha, pues simplemente es la misma matriz, pero en altura. Sacrifico el área espacial, simplemente agarro una banda de latitud o de longitud y grafico en altura. Entonces, la información es de 4 dimensiones, tenemos que jugar para visualizarla. Y para hacer eso, para visualizar datos de formato NetCDF, a mí me gusta Panoply. Visualiza datos NetCDF, GeoGrid, HDF, cuenta con muchas proyecciones y podemos hacer animaciones, operaciones aritméticas, es para Windows, Linux y Mac y necesitamos Java. Este es el pantallazo de dónde van a descargar Panoply. Nuevamente, esto es para visualizar de forma rápida NetCDFs.
y se los comento. También se puede usar QGIS, ArcGIS, ArcMap, software gratuito. Tenemos una gran cantidad de herramientas para visualizar, para operar, para hacer operaciones, para hacer consultas, con software libre. También tenemos de software propietario. Yo uso MATLAB. Entonces, no nos vamos, software sobra para analizar NetCDFs. Bueno, ya acabamos, ya sabemos que es un NetCDF, sabemos que el NetCDF me va a representar datos geoespaciales de alguna variable. Bueno, ¿y ahora qué hago con esos NetCDFs? Pues los NetCDFs están en bases de datos gigantescas, que es donde ya nosotros vamos a entrar al DataPink. Aquí tenemos la página insumo del DataPink, son la página del CEMIP 6. Esta página es gigantesca. Tiene como 80 variables en altura, en el tiempo, a mucha resolución, para todos los GCM, para un montón de realizaciones. O sea, es un monstruo para procesar, para descargar datos. Y cuando descargas datos, descargas, por un lado, el histórico del dato, por otro lado, la proyección del dato, la proyección futura. Por ejemplo, vamos a hablar de temperatura. Descargas la temperatura histórica media, la histórica de temperatura máxima, la histórica de temperatura mínima en superficie, y descargas la proyección futura cada 5 años, cada 100 años, 300 años, para un montón de RCPs y para muchas realizaciones. Entonces llega un momento en que te pierdes en el mar de datos de esta página. Entonces, cualidades, aquí está toda la información. Ventajas, está toda la información. Desventajas, es mucha información y nos podemos perder. Supongamos que ya sabemos qué bajar, aprendimos cómo bajarlo. Una vez que lo bajamos, la siguiente etapa es preprocesar la información para después postprocesar la información. Aparece WordClean con Hymans. Hyman de repente dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener nuestro portal de datos. Esta es la última versión, el WordClean 2. Este es un pantallazo. Entonces son los datos del CEMIP 6. Vas a tener aquí 4 RCPs, SSPs ahora, el 1.26, el 2.45, el 3.70 y el 5.85. Vas a tener 4 horizontes, 2020, 2021, 2040, aquí hay un error, 2041, 2060, 61, 80, 81, 100. Y vas a tener 4 resoluciones, 10 minutos de arco, 5 minutos, 2.5 minutos y 30 segundos de arco, que son 926 metros. Una resolución padrísima. Pero, para empezar, tú tienes horizontes de datos. Entonces, al tener horizontes de datos, pues ya como que te detiene, ya no te deja ir más allá. A lo mejor yo hice un estudio con el CEMIP 5 utilizando los datos originales para un horizonte corto, pero no empezaba en el 2140, a lo mejor empezaba en el 2030 a 2060 o 2050. Entonces ya no es la misma fecha. Si quiero reproducir y compararlo con los datos anteriores, pues esta parte de WordClean ya me está poniendo otros horizontes de tiempo. Entonces ahí ya no me gustó. Y número 2, tiene pocos RCPs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 12 tiene. Digo, GCM, tiene como 12 GCM y en la página de acá son como 50 y tantos. Entonces, pues está un poco escaso. El grupo donde trabajo, han estado trabajando Francisco con el doctor Francisco con el doctor Miguel Altamirano, en evaluar estos GCM y el decir, sabes que este es mejor para esta región, este es mejor para esta otra región. Existe un paper para el CEMIP 5, ahorita hay uno en desarrollo para el CEMIP 6. Entonces, allí evalúan qué GCM usar y bueno, hay que leerlo, pero la conclusión es mejor usa todos para que uses toda la incertidumbre, para que tu estudio tenga toda la incertidumbre, todos los rangos y todos los abanicos de posibilidades para cada uno de los SSPs. Y WordClean te da muy pocos, pero es muy bueno.
Está el catálogo de Copernicus. Uso yo mucho Copernicus, es uno de mis caballitos de batalla. Y tiene mucha información y ahí me gusta, es muy altamente recomendable. Esta parte que es el Climate Explorer es de los holandeses, es un proyecto muy interesante de los Países Bajos. Una persona lo hizo, es admirable la forma como lo procesó, la trabajó. Es muy interesante este sistema, me gusta mucho, tiene sus limitaciones y la gran parte es lineales plano, o sea, no tiene la interacción es como de cuestionario, entonces no me late mucho, pero es muy interesante y lo he usado mucho, ¿no? Doy clases y en las clases hemos usado información de aquí. Una parte de nuestros proyectos que les mostramos las clases anteriores, los talleres anteriores, empezamos usando el Climate Explorer. Otro, aquí ya también, el anterior ya es una fusión entre un atlas y un repositorio de bases de datos. Este es igual, es un repositorio de bases de datos con un atlas, ya tiene interacción, ya tienes una página interactiva para empezar a hacer pues un estudio en línea con los datos del IPCC, muy interesante, pero no me convence del todo. Pero todos los que les voy a mostrar son recomendables, ¿no? O sea, no es de que uno sea mejor que otro, cada uno tiene lo suyo. Uniatmos, pues yo salí de aquí, estuve trabajando casi 5 años, poquito más de 5 años en Uniatmos, fui parte del desarrollador, parte de innovar tanto procesamientos de datos como optimización del software. Es muy interesante, me encanta Uniatmos, se me hace un despliegue muy bonito, muy bien trabajado, y lo que te da son regiones nada más para América del Norte, un poco de Centroamérica, América del Norte. Los formatos que utiliza son GeoTIFF y TXT. Me encanta, la única cosa es de que pues yo necesito que sea más operable. Tanto los anteriores como este quiero que la necesidad de que surgiera DataPing es que me hace falta algo, ¿no? Tengo la información, pero yo quiero que sea un poco más interactiva. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo más interactivo. Esto es interactivo geoespacialmente hablando, pero yo quiero interacción también con los datos en tiempo real. También formé parte, de hecho fui el desarrollador junto con Carlos, yo fui el líder de proyecto del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Fueron 3 etapas, lamentablemente sigue caído, entonces ahí hay algún problema, esto ya es federal, ya no es que me competa de que, oiga, yo lo arreglo, sino ya yo entregué el proyecto y en algún momento se cayó, hubo una actualización en el 2022, pero actualmente no funciona y te daba información muy interesante, muy bien trabajada y el Atlas me gustaba mucho. Entonces, este no se puede utilizar, tanto Uniatmos como el INE, como el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, pues son nacionales, son hechos, en este caso, el Uniatmos es UNAM y lo desarrollamos de este lado y la información es del INEC. Lamentablemente está caído y esperemos que lo levanten próximamente. Entonces, con toda la información de qué es un NetCDF, la necesidad de procesar, de visualizar, de analizar NetCDFs, de acceder a los NetCDFs de forma fácil, la necesidad y la inquietud que tenemos en la UNAM, que tenemos los académicos, que tenemos o que hemos escuchado de que alguien dice es que es muy complicado tener la matriz gigantesca a nivel global, quiero operarla, quiero hacer algo con ella, qué lenguaje uso, cómo lo uso, asesórame. Y la otra necesidad de decir, sabes que cada una de las herramientas por separado son muy buenas, pero como que quiero conectarlas todas juntas, ¿no? Me gustaría a mí algo que tengas datos que ya estén preprocesados, que yo los pueda postprocesar o preprocesar y adecuarlo un poco más a mi necesidad. Pues como esa conexión no existía, fue cuando con Francisco estuvimos dialogando hace más de 2 años, ya habíamos empezado a platicar antes de la pandemia,
Hace 2 años se formalizó todo y pues surgió el proyecto y surgió la oportunidad del Data Pink. Y bueno, después de toda esta introducción, pues supongamos que entramos a Data Pink, vamos a entrar a la página del Pink, tenemos directamente Data Pink en el menú superior y entramos, ¿no? Entonces aquí lo que quisimos fue pues empezar a hacer, resolver las inquietudes que la UNAM tenía, el resolver necesidades que nosotros tenemos como usuarios de datos. Entonces surgió DataPink. Entonces el DataPink está compuesto por los GCM del CEMIP 6. Aquí faltan muchos porque hay muchos que no tenían las variables que estamos ahorita mostrando, o tenían históricos pero no tenían proyecciones futuras, o tenían proyecciones futuras pero no eran de los 100 años, sino se iban más a futuro. Entonces los de este siglo no tenían datos. Entonces había una serie de problemas por las cuales no metimos todos los GCM, pero los que están aquí son los que tienen las variables de temperatura y precipitación que deseamos. También tenemos variables, bueno, selecciono primero una variable, agarro el access, pero les repito, están aquí 37. Agarro el access, entonces ahora sí vamos a navegar un poco con el Atlas. ¿Qué tenemos del Atlas? Arriba, pues tenemos lo que son los logos, les falta mucho menú, sigue en desarrollo, pero ya es un desarrollo que ya se puede mostrar. Entonces vamos a empezar a jugar con el Atlas. Ahorita voy a quitar esto, simplemente hice una transparencia. El Atlas tiene composición cartográfica, tiene cartografía base, tenemos las satélites de Google, tenemos otro tipo de cartografía, ahora sí dependiendo qué es lo que ustedes quieran, si quieren topografía, si quieren geopolítico, o ya si quieren un poco más cartográfico, etcétera, podemos seleccionar. Nos vamos a satélite y pues simplemente le pusimos un tope al zoom, o sea, no es para que tú navegues, para que ustedes naveguen, es para que ustedes observen los datos climáticos, pero si quisiéramos podríamos ir y meternos a 10 metros del mapa, tiene un tope, pero bueno, entonces tenemos estas funciones, vamos a quitar la transparencia, ok. También tenemos para una composición cartográfica, pues aquí es el mapa. Y nuevamente, ¿se acuerdan que les hablé de la Mona Lisa, que les hablé de las matrices, el falso color y la visualización? Si nosotros no tenemos ordenados los datos, pues difícilmente les vamos a dar una buena interpretación. Visualmente y con la experiencia que vamos agarrando, pues podemos ver que aquí está México, aquí está el Golfo de México, Yucatán, aquí se observa claramente lo que es América del Sur, y ya lo demás, aquí está España, y aquí yo como que veo a África, aquí está la India, aquí yo veo a Australia, pero ya es mucha imaginación y es porque más o menos yo conozco los datos. Entonces, pues no es lo mismo tener solamente el despliegue cartográfico del dato con un falso color a empezar a hacer una composición cartográfica. Ya le agrego la línea de países y pues sí, miren, donde les dije, pues ahí está, ¿no? O sea, básicamente, ahí está. Algo que ya medio reconocemos, su estructura, pero siempre nos va a ayudar muchísimo que se tenga una división política. Y ahorita como estamos en México, pues simplemente tenemos la división política de México también, tenemos a nivel estatal, tenemos los municipios, áreas urbanas, áreas rurales y cuencas. Y bueno, aquí falta un poco de producción cartográfica, porque se me está saturando, pero eso es un poco de talacha. Nuevamente, ahorita primero resolvimos las tripas grandes y nos vamos a ir a las tripas pequeñas, y todavía faltan muchos menús y muchas herramientas
en este desarrollo, ¿no? Va a ser un desarrollo continuo. Esperemos que se siga apoyando los próximos años. Bueno, entonces, esta es la parte de visual. Entonces voy a estar saltando entre menú y menú. Entonces aquí nuevamente tengo los GCM. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Es el delta. Cuando ustedes están viendo los datos, bajan los datos del CEMIP 6, bajan la proyección futura. Un GCM es un modelo de circulación que va a resolver ecuaciones físicas que me representan la realidad. A estas ecuaciones físicas, lo que yo quiero es tunearlas, adecuarlas para que me reproduzcan primero el presente, observar el histórico. Entonces, de alguna forma se parametrizan estas ecuaciones, estos modelos, para que resuelvan el histórico. Después, ya que me resuelven el clima histórico y que ya más o menos se representa lo observado con lo modelado, el siguiente paso es, bueno, todo lo voy a dejar, supongamos así, a grandes rasgos, lo voy a dejar congelado y voy a cambiar las emisiones. Yo quiero que mi modelo reaccione a las emisiones, que fue lo que vimos en el AIRCLIN el día lunes. Modifico las emisiones, echo a andar mi modelo y voy a ver cómo va a cambiar este modelo con las parametrizaciones que me representa la realidad y cuál va a ser su delta, cuál va a ser el cambio. Ese es el dato proyectado. Entonces, yo tengo dos variables cuando bajo los datos originales del CEMIP 6. Tengo el dato histórico del modelo y tengo el dato proyectado futuro del modelo. Es proyectado porque es una proyección, es dada una relatoría, dada un camino de emisiones que está casado con políticas públicas, con políticas socioeconómicas y tecnológicas. Entonces, dado un escenario de emisiones, dado un escenario político, económico, social, voy a tener la respuesta al modelo futuro. Entonces, yo tengo por un lado lo que hace el data ping por fuera. Tengo el dato futuro, tengo el dato histórico, hago la diferencia para ver cuál es el cambio, y lo que estamos observando es el cambio, estamos viendo el delta, estamos viendo el cambio de este modelo respecto a su histórico de su propio modelo. Cada modelo tiene sus parametrizaciones, entonces cada modelo es cómo cambió con él mismo. El modelo va a representar un mundo virtual, como lo digo yo. Ese mundo virtual muy parecido al mío, va a ser diferente entre el Access CM2, el Access SM15, el BCC. Cada uno tiene su parametrización y su modelo, su mundo. Entonces, su mundo histórico con su parametrización de cada modelo va a tener una trayectoria diferente en una proyección futura. Ese cambio es el que nosotros calculamos y lo estamos visualizando. Entonces, nuevamente, estoy viendo el delta, en este caso, de la temperatura. Entonces, estoy viendo estos deltas. ¿De qué variable? Temperatura máxima. También puedo ver el delta de la temperatura media, el delta de la temperatura mínima y el delta de la precipitación. Ahorita vamos a la precipitación, es un caso diferente. Entonces, ahorita regresamos a la temperatura máxima. ¿Qué escenario? Nosotros aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escenarios de emisiones. Cada escenario me va a representar algo. Que si es el 1.26, es el Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas, que si hacemos algunos ajustes futuros, pero ya tenemos ciertas reglas, no tan libres, pero es un futuro un poco muy drástico y un futuro muy drástico. Aquí nos van a pegar muy feo los impactos en cambio climático con el RCP 8.5. Entonces tenemos aquí todos los escenarios de emisiones del CEMIP 6. Entonces nosotros podemos hacer despliegues, combinaciones de despliegues cartográficos. Tenemos miles de combinaciones. Tenemos el access, qué variable quieres, y de cada variable, algunos escenarios van a tener un RCP, un SSP, y otros, y el mismo escenario a lo mejor uno no lo tiene. Entonces, varios GCM tienen unas variables o unos escenarios que no forzosamente los otros GCM lo van a tener, pero simplemente en el Atlas se resuelve deshabilitando lo que no tiene. Entonces, como conclusión, tengo casi 40
deltas de GCM para 4 variables climáticas y dijimos que eran 7 escenarios de emisiones para proyecciones futuras. Entonces, el despliegue cartográfico va a ser una combinación de estas. Ahora nos vamos a precipitación. En precipitación no es el delta. En precipitación es el cambio porcentual. Eso implica que o sea, si yo digo el delta, o sea, no es lo mismo decir en alguna región llueven 10 milímetros y van a dejar de llover 5 milímetros, a decir va a dejar de llover el 50%. Porque como estamos en el mundo de los modelos, a lo mejor un modelo son 10 milímetros lo que me va a representar el histórico, y a lo mejor el otro modelo me representa, en lugar de 10, me representa, ¿qué les gusta? 7. Y si en ambos modelos, en el primer modelo sube la diferencia es de 5 milímetros, pues voy de 10 a bajar a 5 milímetros. Y en el segundo modelo, de 7 voy a bajar a 2 milímetros. Pero si lo manejo como si fuera el cambio porcentual, que disminuye el 50%, en el primer modelo, pues de 10, el 50% es 5 milímetros, y en el segundo modelo de 7, ya no es 2, ya es 3.5. Entonces ya empiezas a tener otro tipo de aproximación. Entonces la precipitación es el cambio porcentual para eliminar esas cosas, ¿no? O sea, o por ejemplo, te vas al desierto. En el desierto nuevamente llueve 1 milímetro y de repente te dice, dejó de llover 1 milímetro, pues básicamente dejó de llover el 100% el 100% de la precipitación. Y no es lo mismo decir, dejó de llover 100% en el desierto que el 100% en el trópico. Entonces, si deja de llover 1 milímetro en todo México, supongamos, en el desierto, pues simplemente de 1 milímetro llegó a 0, y en la selva de Chiapas, de 1000 milímetros a 999 milímetros. No es lo mismo. Entonces, por eso lo hacemos porcentual. Entonces, con esto ya sabemos estas variables. Entonces, vámonos a temperatura máxima. La siguiente parte recuerdan que les comenté que podemos tener 3 dimensiones, 4 dimensiones. En este caso, pues los datos originales empiezan en el 2015 y acaban en el 2100, los que nosotros estamos manejando. Entonces, es una matriz de 3 dimensiones para cada variable: longitud, latitud y tiempo. El tiempo está dado mes por mes. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer la consulta de estas gigantes matrices y las desplegamos en el tiempo. Entonces, ahorita voy a poner 2015 para el mes de enero, febrero, marzo, todo lo está desplegando en tiempo real, abril. No están prefabricadas las figuras existen ahí. Bueno, la matriz, la base de datos existe en mi servidor, y lo que hace DataPing es jala el mes de mayo del año 2015 con una transparencia 0 y le asigna una cartografía, una correferencia, y le asigna una paleta de color. La paleta de color la podemos ver en la esquina inferior izquierda. Empieza en negativo y acaba en positivo. En este caso, todo el mapa va de -8 a 16. Entonces, 16 grados. Entonces, si me alejo, pues podemos ver ya la distribución espacial, los patrones para el mes de mayo del año 2015 del GCM Access SM2 para la variable Tmax, el RCP 1.26. Ya se empieza a complicar porque ya son muchas cosas, ¿no? O sea, es qué variable es, qué GCM, y qué proyección y en qué paso del tiempo estoy visualizando los datos. Entonces vamos a regresar con este menú donde está mi mouse. Dice centrar, lo va a centrar a México. Nuevamente regreso al zoom. Entonces puedo cambiar el año dejando el mes estático. Entonces estoy viendo mayo para el 90, mayo para el 2045, mayo para el 2031. Y como es una composición cartográfica, a lo mejor me interesa también saber en dónde están estos píxeles en la cartografía. Entonces, precisamente para eso se maneja la transparencia.
Y si se dan cuenta, está georreferenciado. Está georreferenciado mi matriz de datos como mi división política. Y bueno, es parte de la visualización de los datos. Entonces, hasta aquí fue pura visualización de datos. Entonces, vámonos al 2050. Ok, bueno, por ahí está el 2050. La siguiente parte es pues, hacer consultas de datos en tiempo real también. Para eso tenemos el primer menú, gráfico. Voy a cerrar este. Este lo abro donde está el engrane de ajustes, se abre y se cierra. Voy a abrir ahora el gráfico. Esta es mi serie de tiempo. ¿Qué hace esto? Va a responder al clic del mouse. Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, vamos a hacer la composición cartográfica para los estados de México. Cierro, abro esta. Y quiero saber qué pasa, por ejemplo, en este píxel. No sé, cualquiera. Aquí, pack. Le hago clic. Nuevamente estoy en temperatura máxima del RCP, el SSP126. Yo puedo ver la serie de tiempo para esa variable, para ese RCP, de todo mi espacio temporal, que va del 2015 al 2100. Pero a lo mejor no se ve interesante y somos medio catastróficos y queremos ver la parte catastrófica como ejemplo para ver la serie de tiempo y cómo va evolucionando. Entonces simplemente el mismo píxel donde le piqué, lo tengo guardado en memoria y me generó la serie de tiempo. Me puedo ir a otro píxel y yo puedo observar cómo va cambiando mi serie de tiempo. Y de esta serie de tiempo, pues observo de 2015 a 2100, ¿no? También mi gráfica lo que puede hacer es hacerle zoom espacialmente hablando. O sea, no es de que le haga zoom también en el eje Y, sino nada más lo hace en el eje X. ¿Para qué? Para que yo pueda ver exactamente cómo se va comportando mi serie de tiempo a lo largo del año o de los años. Y pues podemos ver los ciclos anuales, interanuales, interdecadales del modelo. Pero recordemos, esto es el delta respecto a, a su histórico. Eso no lo nombré. El histórico de referencia que estoy utilizando es 1970-2000. ¿Qué significa eso? Que yo agarro el promedio de 1970 a 2000 del GCM histórico, temperatura máxima histórica del Access, y hago la diferencia en la predicción futura del mes 1 menos el enero climatológico del dato histórico, ¿no? Así medio complicado, no es complicado. O sea, simplemente es juego de palabras. Entonces, mes 1 futuro menos mes 1 presente, mes 2 futuro menos el mes 2 presente. Y el presente es el que yo manejo como el histórico de modelo, que es el 1970-2000. Entonces, es el delta respecto a 70-2000. Podemos ver aquí todos sus ciclos interanuales. Dentro de esta herramienta, también podemos sacar los promedios de esta serie de tiempo. Recordemos que estamos haciendo un píxel. Entonces, el píxel que seleccionamos está sacando el promedio del 2015 al 2100, pero yo puedo sacar el promedio de un periodo de tiempo determinado. O sea, simplemente, ¿sabes qué? A mí me interesa ver qué pasa en la Ciudad de México, pero quiero sacar el promedio de un horizonte de tiempo lejano. ¿Cuál? 2080, 2100, ¿no? Entonces aquí yo juego con las figuras. Este sería el promedio, así se comportaría la temperatura así se comportaría la temperatura máxima para el SCP 8.5 en la Ciudad de México para Access, y yo puedo bajar la figura como PNG o puedo guardarla como CSV para procesar la información. También puedo sacar la desviación estándar de este valor, de la serie de tiempo completa o nuevamente del periodo de interés. Lo mismo para temperatura media, ya está cachada en la memoria el píxel. Temperatura mínima. Bueno, aquí ya le piqué diferente, pero se movió mi mouse. Aquí está la temperatura mínima. Y
la precipitación. Recordemos que la precipitación es el cambio porcentual. Entonces, aquí yo tengo mi cambio porcentual. Va de menos 100 a 100 a 300%. Y pues aquí podemos ver que en algunas regiones, en algún momento, de acuerdo a la variabilidad del GCM, tengo valores de pérdida y en otras ocasiones, otros años, tengo valores de ganancia. Estos son los datos. En el DataPing no le hemos hecho ningún operador aritmético al dato, simplemente sacamos el cambio porcentual. Una de las próximas elementos que va a contener el DataPing es que vamos a meterles filtros, vamos a filtrar la variabilidad, vamos a filtrar procesos de corto y mediano plazo para quedarnos con procesos decadales, ¿no? O sea, vamos a quitar cómo va la variación del año por año, la vamos a quitar para quedarnos con un suavizado. Entonces vamos a meterle varios filtros, pero ahí ya serían los datos con filtro. Actualmente son los datos sin filtro. Ese es el primer menú que estamos utilizando. El segundo menú es el que a mí me gusta mucho. Ahorita estamos depurando, ya funciona, pero estamos depurando varias cositas. Nosotros podemos hacer un recorte. ¿Qué recorte? El que querramos con una condición. Ahorita les digo la condición. Entonces, cuando nosotros activamos el menú de selección, automáticamente nos vamos a la parte de estudio, de interés, le damos clic y clic 2 veces, el clic de inicio y el clic de final, y tenemos un recuadro. Este recuadro es lo que yo quiero recortar. Recuerdan que les dije, si ustedes manejan los datos originales del CEMIP 6, los datos originales del IPCC, los datos de UNIADMO, los datos de Copernicus, ya viene predefinida el área. Entonces, si yo quiero un área más pequeña o más grande, pues ya no se puede porque ya viene predefinida. Lo que nosotros queríamos es, bueno, vamos a recortarlo. También se está ya desarrollando, se está trabajando en ponerle máscaras estatales y máscaras de países o de regiones. Tenemos 13 regiones geopolíticas para estudios futuros, de proyecciones futuras. También tenemos los polígonos de países. Entonces va a haber máscaras. ¿Qué significa eso? Que voy a quitar, por ejemplo, en mi selección actual, pues yo seleccioné una parte de Estados Unidos, gran parte del Pacífico, del Golfo de California, y tengo un par de estados, las 2 Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Si yo quiero puro Sonora, pues tengo que poner un filtro. Bueno, próximamente, no tan a corto plazo, pero sí a mediano plazo voy a tener filtros estatales. Por el momento es un recuadro. Si yo quiero definir otra área porque me equivoqué, pues simplemente le digo borrar y predefino el área. También le podemos meter el área a mano, pero ahorita no le metan el área a mano, está todavía, encontramos unos detallitos mínimos, ahorita háganlo con el mouse. Entonces ya que tienen el área predefinida, vamos a hacer un área nueva, esta área. Para que no vayan a decir, es que Oscar, tú ya tienes predefinida el área y a lo mejor ya lo bajaste. No, vamos a hacerlo todo en tiempo real. Entonces yo tengo el área predefinida que es la mitad de México, la parte noroeste de México, centro. ¿Y qué puedo hacer con ella? Puedo bajar los datos. Si yo le doy clic en bajar datos, lo que va a hacer es en tiempo real el recorte de esta región. Y cuando yo le digo bajar datos, me voy a bajar todos. El delta, si es, bueno, la variable delta, si estamos hablando de los datos de clima, de temperatura. La variable de cambio porcentual, si es precipitación. Y al momento de que me bajan los datos, los va a guardar como NetCDF. También vamos a guardarlos como GeoTIFF y a lo mejor con otro formato. Con texto no creo, porque imagínense, es longitud, latitud. Actualmente, cuando yo baje este dato, me lo voy a bajar con 1200, con 1032 pasos de tiempo. Entonces, eso en un TXT va a ser muy complicado de leer. Por eso vamos a usar NetCDF.
Entonces, los productos del data ping van a ser NetCDF, dado, por eso hice esa pequeña presentación que es un NetCDF. Entonces va a bajar los datos en NetCDF. Si yo le pongo seleccionar, bajar datos, me va a bajar toda la matriz. Estamos trabajando, bueno, después estamos simulando lo que hace el WorkClim, nada más que quisimos cerrar los periodos 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100. Baja el promedio. Lo que hace es me va a recortar geoespacialmente hablando esta región y después, si yo le doy bajar todos, pues baja todos. Si yo le doy bajar un promedio, va a ser el horizonte corto, corto medio, corto largo y largo horizonte. Pero saca primero el promedio en tiempo real. Estamos trabajando también, así como nosotros aquí seleccionamos el área a mano, el usuario va a poder seleccionar el área, el espacio que quiere hacer el promedio. A lo mejor él dice, es que a mí me interesa, Oscar, 2030, 2041. Bueno, el usuario va a poder acceder a ese periodo y el data ping va a ser el promedio, el recorte y el promedio para el periodo definido por el usuario. Por el momento está así, por rapidez queríamos que esto fuera funcional y la siguiente parte es empezar a arreglar esos pequeños detalles. Entonces vamos a hacer ahorita 2 ejercicios. Voy a bajar este dato. Ya hizo el recorte, lo hizo muy rápido. Y yo aquí tenía, vamos a hacer una nueva carpeta que se llame taller data ping. Y en el taller data ping voy a guardar este recorte. Acabo de bajar a lo que se llama recorte delta Tmax. Ahora voy a bajar el promedio del 80 a 2100. Ya lo recortó, taller data ping. ¿Qué nombre dice? Climatología 2 del periodo 80 a 2000. Va a ser la variable delta, temperatura máxima. Esta Tmax es parte del nombre original. Esto es el nombre original del archivo descargado directamente del CEMIP 6. Entonces es la variable Tmax. Es Atmospheric Monthly, el modelo Access, el CSP, el 585, la realización, nunca he sabido qué es GN, y el periodo proyectado. Entonces este es el periodo proyectado futuro. Bueno, este es el periodo proyectado, pero mi climatología es 80-2100. Ya. La otra gran cosa que quisimos hacer es la serie de tiempo. ¿Qué es la serie de tiempo? Pues nosotros recortamos esta área. Imagínense que fue otra, vamos a hacer otra nada más por hacerla. Entonces vamos a borrar esta área y vamos a hacer México, incluyendo un poco de Estados Unidos, incluyendo los mares y un poco de Belice y Guatemala. Aquí sí necesitaría una máscara, pero no la tengo, pero bueno. ¿Qué hace la serie de tiempo? Cuando yo le dé clic, me va a hacer el recorte para cada uno de los pasos de tiempo. ¿Cuántos pasos de tiempo tengo? Tengo del 2015 al 2100 cada mes, tengo 1032 datos. Entonces, para el tiempo 1 me va a sacar el recorte y después me va a hacer el promedio espacial para el tiempo 1 de ese recorte, el tiempo 2 de ese recorte. Conclusión, me está generando la serie de tiempo del área que yo seleccioné del promedio espacial. Entonces me va a dar el promedio de México, incluyendo los mares, un poco de Estados Unidos, para el tiempo 1, 2 y 3, etcétera, ¿no? Entonces acabo de guardar ahorita un par de figuras y las tengo aquí. Pregunta si pueden ver mis datos, ¿verdad? Mi navegador. Sí, maestro. Ok. Entonces para esto yo ya tengo estos datos, acabo de bajar 3. Pues ahora voy a abrir una terminal. Les recuerdo, estoy en Linux. Es lo mismo con Windows, pero de diferente forma de acceder a los datos. Entonces, desde Linux, para que no haya problema, vamos a hacerlo más grande. Aquí está.
Entonces, son los 3 archivos que bajé: la climatología 2080-2100, el recorte, todos los datos y la serie de tiempo en XDF. Entonces voy a abrir Panoply. En Windows se abre diferente, en Linux se abre con terminal. Y adelante de Panoply, en Linux, voy a poner las variables, los netcdf que quiero abrir. Lo que va a hacer es, va a abrirse Panoply y va a cargar estos 3 netcdfs. Entonces ya lo está haciendo, ya lo abrió, aquí lo tengo. Entonces la primera variable es la climatología, la segunda variable es el recorte y la tercera variable es la serie de tiempo. Me voy a regresar tantito a DataPing. Recuerdan que el NetCDF tiene algo que llamamos metadato. El metadato es la información geoespacial del dato. Entonces, en esta parte arriba de ajustes viene un signo de admiración y la de información, le doy clic y me despliega el metadato del NetCDF. O sea, no es un metadato que yo haya hecho. Cuando ustedes descargan el NetCDF del CEMIP 6 de la página, viene asociado a su metadato. Y en este metadato, tal cual lo estoy heredando, se dan cuenta de lo que les decía. El dato original es de 1032 datos, tiene 2 bandas. En este caso, yo voy a tener bimapa de 192 por 144 píxeles. Tengo un píxel robusto y es aproximadamente 1.5 grados, creo. No lo recuerdo bien. Así de memoria no lo recuerdo. Pero mi matriz global es de 1092, de 192 por 144 por 1032 pasos de tiempo. Es una matriz de 3 dimensiones. ¿Qué más puedo ver rápido? Lo que les decía del tiempo. Cada usuario, cada proyecto, cada NetCDF va a estar asociado a un pivote en el tiempo. En este caso, este Access lo que hace es, voy a utilizar un calendario proleptic gregoriano. Son como 10, he detectado como 10 tipos de calendarios que manejan. Se maneja un pivote desde el 1 de enero de 1850. Esto es importante para cuando yo quiera reconstruir los datos, yo sepa cuál es mi pivote, 1850. El eje X, el eje de tiempo es llamado T. El eje, aquí está longitud y latitud. ¿Qué más puedo ver? Aquí están los nombres del metadato. ¿Qué más puedo ver? La variable original se llama temperatura del aire. El nombre largo es temperatura máxima del aire o la temperatura máxima cerca del aire. Está en grados Kelvin. En este caso también se hizo no hay conversión, simplemente el delta es Kelvin o grados centígrados. Estamos hablando de que es la misma magnitud en amplitud de la variable. Está a 2 metros. Aquí ya me da información real de la variable del modelo. En algún lado me dice las parametrizaciones que utilizaron en el modelo, que era lo que les decía. Estos modelos utilizan cierta química, ciertas parametrizaciones para resolver sus ecuaciones de estado y con estas ecuaciones tratan de representar la realidad observada. Pero como cada quien usa diferente parametrización, resuelven las ecuaciones de diferente forma, resuelven la capa de mezcla con diferentes parametrizaciones y diferentes ecuaciones, diferentes aproximaciones, pues vas a tener resultados diferentes. Y aquí encuentras de todo, ¿no? O sea, cuáles fueron los gastos con los que se forzaron, etcétera. Esto es el metadato del Access. Cada variable, cada GCM tiene su propio metadato. Entonces nos regresamos al Panoply. Si lo ven, ¿verdad? Y regresé a Panoply. En Panoply, yo lo que hago es seleccionar la variable y del lado derecho lo que yo tengo es el metadato del dato, del DCDF. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces ya estamos hablando de que lo que genera DataPing es algo consistente con el dato original. Entonces,
esa es otra de las razones por las cuales estoy usando NetCDF. Bueno, a mí me interesa la temperatura máxima. Entonces me voy a la variable temperatura máxima. Voy a utilizar ahorita recorte. Voy a minimizar los otros. Tengo temperatura máxima. Le doy doble clic. Y aquí en Panoply yo puedo tener diferentes tipos de despliegues cartográficos. No voy a entrar en el tema. Simplemente voy a agarrar el primero y voy a decir que va a ser longitud y latitud. Puedo cambiar el orden. Yo quiero longitud y latitud. Le doy que lo cree. Y ya lo hizo. ¿Se acuerdan que fue la mitad de México? Pues aquí está. O sea, básicamente, este es el recorte que yo hice. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuántos pasos de tiempo tengo? Tengo 1032 pasos de tiempo. Estoy desplegando el tiempo 1. El tiempo 1 corresponde al 1 de enero del 2015. Pero aquí tengo todos los pasos de tiempo. O puedo hacerlo manual. Entonces, lo que yo estoy viendo es una visualización muy rápida, georreferenciada. Tengo control de la paleta de color, de las proyecciones, de las intensidades, del rango de colores con Panoply. Entonces no voy a entrar mucho en cómo funciona Panoply porque no quiero, o sea, el taller es Dataping, no Panoply, pero básicamente lo que yo estoy haciendo es paso a paso este recorte, cómo se ve en su proyección futura. ¿Ok? Y esto es lo mismo que ir aquí al Dataping y simplemente es hacer esto, ¿no? Nada más que en Dataping lo estoy viendo globalmente. Y en el Panoply veo el recorte. Y regreso a Panoply. Cierro esta figura. Es para ver que lo que yo recorté sea correcto y para ver los pasos de tiempo. Vamos a irnos al futuro. 1100. Digo al paso 1000. El paso 1000, pues es el año 2098. Entonces ahora creo que nos vamos a tener que ir a la escala. La escala, que el ajuste. Y pues si se dan cuenta, ahora mi escala cambió. El rango ya va de 3 grados positivo a casi 7 grados positivo. O sea, en esta región yo ya tengo una variación muy alta. O sea, yo ya estoy hablando de que pues, le estoy pegando en algunas regiones a 7 grados en temperatura máxima en proyección futura. Entonces, Panoply es un programa que visualiza muy bien las salidas generadas por el Dataping, pero no es el único. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Me voy ahora al otro recorte. El otro recorte que hice fue la climatología. Aquí está, la climatología de Max. Entonces, esta es la pura climatología. ¿Qué es cuál climatología? Pues 2080, 2100. Entonces le hago zoom. A diferencia de la serie completa, que eran 1032 datos, aquí tengo 12 datos. El 1 de enero del periodo de recorte 2080-2100, digo enero del 2080-2100, febrero 2080-2100. Entonces aquí se dan cuenta, ya está filtrado. Aquí ya promediados todos los eneros de un horizonte lejano, todos los febreros, marzos, abriles. Y conclusión, pues tengo una climatología 12 meses para un horizonte futuro. Está predefinido actualmente 82,000, pero les comento, dado las necesidades que nosotros tenemos por parte, o sea, como académicos, en mi grupo, Francisco, Constantino, Julián, que es el grupo más cercano con el que colaboro, pues las necesidades, pues yo quiero tener más formas de acceder a los datos, quiero tener mayor acceso, tengo que tener el control de los datos, y no somos nosotros, sino en general todos los comentarios desde que estuve con UNIADMOS hasta con el INEC, es que no tenemos el control, es que todo lo predefinen. Ahorita está predefinido, se contradice, pero se predefinió para que la siguiente etapa ya no esté predefinido. ¿Por qué? Porque al final todo funciona por etapas. Entonces ahorita está predefinido, pero más adelante el usuario va a definir su periodo climatológico proyectado. Y por último nos vamos a la serie de tiempo. Recuerden, lo que hice con la serie de tiempo fue un recorte de todo México, del recuadro que contiene a México, y después le dije, sácame una serie de tiempo. ¿Qué me va a arrojar la serie de tiempo?
pues nuevamente aquí lo tengo. Va a ser una longitud, una latitud, o sea, va a ser un punto en el espacio de un vector. Recuerda que les dije es que podemos tener una matriz de 3 dimensiones donde la longitud y latitud sea 1 y la serie de tiempo pues es la tercera componente. Básicamente es un vector, pero pues también puede ser una matriz de 1,1,1032 datos. Al final son series de tiempo, son datos. Y cuando estamos trabajando en matrices o en datos, pues simplemente ya la gente se imagina 1 por 1032, pues es una serie de tiempo. Entonces le doy clic a la variable de interés, temperatura máxima. Aquí yo ya no voy a usar esta parte de longitud, latitud. Voy a hacer, como yo sé que es una serie de tiempo, le digo, ¿sabes qué? Pues generamos una línea, ploteamos una línea usando el tiempo y en el horizontal, en el eje horizontal. Y miren, aquí está. Esta es la serie de tiempo, pero no es del punto que seleccioné en mi ejemplo anterior. Le piqué a Sinaloa, creo, y al DF, a la Ciudad de México. Aquí es el promedio de toda la región de México, incluyendo el Golfo y el Pacífico. Entonces, es el promedio de mi dominio. Y lo más interesante es de que pues ya lo hizo muy rápido, ¿no? Si esto yo lo hago en MATLAB, me voy a tardar un ratito. Si lo quiero automatizar, pues me voy a tardar otro ratito. Entonces, pues la gente, si baja los datos, si todos ustedes bajan los datos desde cero, pues primero tienen que sacar la anomalía, el delta, y después tienen que hacer su recorte, y después tienen que calcular de ese recorte el periodo. Pues eso lleva programación y sí te puede llevar un rato o varios días, semanas, dependiendo qué herramientas tengamos a la mano. Pero bueno, este es otra de las herramientas que da el DataPink. Y vamos un poco retrasados, ahorita me apuro. La siguiente herramienta, me voy a quedar igual en el Access. El Access, ¿qué variables tiene? Temperatura máxima, media, mínima y precipitación. ¿Para qué RCPs? Voy a manejar nuevamente el 8.5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta es la selección para recortar. Abajo viene lo que se llama bioclimáticos. El bioclimático, pues empezaron a trabajar los bioclimáticos, no recuerdo ahorita el autor, en Australia. Querían caracterizar cómo se comportaba las lagartijas en Australia, algunos anfibios en Australia, y correlacionarlo con variables climáticas, temperatura y precipitación, y de repente encontraron que había una correlación. ¿Sabes qué? Es que si encontramos la temperatura máxima y la temperatura anual, y el año más cálido pero lluvioso, y el año más lluvioso pero frío, y el rango diurno, y todos esos parámetros climáticos, los correlacionamos con presencia-ausencia con el hábitat de cierta especie, podemos encontrar una relación. Entonces, con una premisa parecida, aparecieron los bioclimáticos. Entonces, el bioclimático, no guardé la lista, vamos a buscarlo. Bioclimático, eso lo debí dar en la presentación, pero ahorita lo encontramos. Aquí están las variables climáticas. Son 19 las que vamos a manejar. De estas variables climáticas vamos a tener el bioclimático 1, que es la temperatura media anual, el bioclimático 2, que es la temperatura, el rango diurno, la isotermalidad, el bio 4 sería como la estacionalidad, temperatura máxima del mes más cálido, del mes más frío, el rango de la temperatura anual. Vamos a tener los primeros 11 son de temperatura, y los siguientes son de precipitación, precipitación anual, precipitación del mes más caliente, más seco, variabilidad, eh, el, los 4 meses con mayor precipitación, mayor sequía, etcétera, ¿no? Entonces son un conjunto de variables que me van a dar al que los biólogos, que en biología se maneja mucho. Se maneja también mucho en medicina, en cuestiones donde tiene que ver algo de biodiversidad,
y patrones climáticos. Entonces, es muy importante para muchos estudios calcular los bioclimáticos. Si ustedes se van a el WorldClim, pues van a descargar ciertos bioclimáticos. Si ustedes se van a el CEMEX, ahí no existen los bioclimáticos. Si se van al IPCC, no existen los bioclimáticos. Entonces, en muy pocos lugares pueden tener acceso a los bioclimáticos. Y el acceso es o de una región predeterminada o globalmente hablando. Y de algunos G100. ¿Por qué? Porque es muy tardado hacer bioclimáticos. Entonces, ahorita vamos a hacer un bioclimático. Seleccionamos el bioclimático. Nuevamente, seleccionamos el área. Vamos a agarrar todo México, nada más para ser consistentes. Y voy a seleccionar el bioclimático futuro. Recordemos, se está desarrollando el periodo. El usuario en algún momento va a decir, ¿sabes qué? A mí me interesa el bioclimático del 70-2000, del 2070-2100. En esta lista no está, pero el usuario va a tener esa capacidad. Entonces, el bioclimático, lo que va a hacer ahorita el sistema es, recordemos que estamos en el delta, estamos en el dominio de los cambios porcentuales y del delta de temperatura y del cambio porcentual de precipitación. El bioclimático se tiene que asociar con la temperatura completa. Entonces, bueno, le voy a dar clic. Entonces, creo que ya lo está haciendo. Si no lo está haciendo, algo como que lo en la computadora. A ver, permítanme. Sí, sí lo está haciendo. Entonces, lo que hace, mira, sí, le digo que lo espere. Entonces, lo que está haciendo la computadora es hacer el recorte. Después de que hace el recorte, saca el promedio. Y ya que tiene el promedio para el enero del 80 a 2100, a ese enero, que es el delta de temperatura máxima, le va a sumar la temperatura máxima de WorldClim, que es la climatología observada. Entonces es climatología observada más el periodo proyectado de referencia futura, 80 a 2000, 2100, para la temperatura mínima también, y para la precipitación, no es de que le sume el cambio porcentual, se lo tiene que adicionar con una operación para hacer la suma porcentual, ¿no? Y ya que tengo yo la climatología más la proyección, se calculan los bioclimáticos y ya lo hizo. Vamos a guardarlo en el taller, ¿no? Taller DataPic. Entonces ya lo guardo. Le piqué varias veces, entonces ya lo guardo. Y bueno, nos vamos aquí a Panoply. Ya sabemos manejar Panoply. Open. Aquí van a empezar a ver a mi computadora que está llena de información. Lo guardamos en DataPink y lo guardamos, ¿recuerdan en dónde? Taller, ¿no? Aquí. Y lo que hizo fue el bioclimático del horizonte 2080-2100, del modelo Access, del SCP-8, el SCP-585, son variables bioclimáticas. Entonces lo que hizo fue guardarme 19 variables bioclimáticas. El recorte para México fue 386 por 228. ¿Por qué? Porque ya le sumé el WorldClim. Entonces, una cosa es, se me olvidó decirles, los píxeles del Access son gigantes, de 1.5 grados, me parece, o sea, así como que medio recuerdo. O sea, son como de 150 kilómetros aproximadamente. Y el WorldClim que estamos usando es el 2.5 minutos de arco. Entonces, lo que hace es, recorta, tengo el WorldClim gigante, recorta el área de estudio, y al momento de que yo ya tengo las dos áreas en el mismo dominio espacialmente hablando, tengo que interpolarlas. Entonces lo que hago es el access, el delta del access, lo interpolo a la resolución del WorldClim para que se sumen las matrices. Al final yo estoy haciendo operaciones matriciales. Entonces yo no puedo sumar una matriz de dimensión X1, Y1 más una dimensión X2, Y2. Deben de ser las dos matrices de la misma dimensión. Entonces lo que yo hago es el access, que tiene una resolución burda, la llevo a una resolución más fina, que es la de WorldClim, y después lo sumo. Y por eso tengo yo aquí un tamaño de matriz diferente. ¿Cuántos pasos de tiempo tengo?
19. No son pasos de tiempo, estamos acostumbrados a decirle hacia la tercera dimensión. Y recuerdan que les dije es que la tercera dimensión puede ser tiempo, puede ser altura, pues también pueden ser datos bioclimáticos. Cada capa o cada longitud, latitud y el nivel 1 es el bioclimático 1, el nivel 2 bioclimático 2, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a la variable del bioclimático. Recuerdan que fue México, pues simplemente le hago suma México. Y lo que yo estoy viendo ahorita es el bioclimático 1. Si me voy a bioclimático 2, lo tengo aquí, bioclimático 3, híjole, se me saturó. No está mal que se sature porque al final lo que yo estoy observando es otra escala de valores. Entonces esto es como, o sea, cada bioclimático tiene sus propias unidades y o su propia escala, ¿no? Entonces por eso no se puede comparar el bioclimático 1 con el 2, ni con el 3, ni con el 4. Cada bioclimático tiene su propia definición de unidades y su propia escala, pero ya lo tienen. Entonces una de las grandes, como decimos nosotros, chulada que tiene el WorldClim, digo el DataPing, es de que nosotros podemos visualizar, podemos reportar, podemos calcular por el momento aritmética y calcular los bioclimáticos. También podemos hacer consulta puntual. El DataPing se estuvo trabajando durante estos 2 años para que funcionaran muy bien las tripas. O sea, ya está todo, todos los fierros, todo el software ya está muy estable, ya funciona. Si se dan cuenta, cuando yo cambio de variable lo hace rapidísimo, pero estoy hablando de que pues, tenemos un montón de infraestructura atrás. El servidor también es un servidor, creo que tiene 256 en RAM, creo que tiene como 40 procesadores. Está padrísimo el servidor. Todas esas herramientas, tanto el servidor como los detalles en la programación, como la forma como se hace la consulta, como la forma como se guardaron y se procesan y se analizan los datos, es puntitos para que a este servicio lo hagamos muy rápido. Y como ya están las tripas, ahora lo que nos falta es empezar a agregarle operadores aritméticos, climáticos, de todo tipo, y agregarle más variables. Aquí tenemos otras variables, ahorita entramos rápido a ellas, pero dentro del DataPing ya tiene la capacidad para que ustedes digan, ¿sabes qué, Oscar? Yo necesito que me calcule la velocidad climática. Lo vamos a hacer. ¿Sabes qué, Oscar? Es que a mí me interesa que calcules los componentes principales feos. Lo vamos a hacer. Entonces ya tenemos una lista de los siguientes operadores, porque no nada más nos vamos a quedar en aritmética o en estadística. Vamos a hacer, comparar, va a haber intercompatibilidad entre GCM, entre variables, entre escenarios. Vamos a poder analizar, vamos a poder meterle más cosas, pero va creciendo. Es poco a poco. Ahorita el sistema ya está estable, ya se pueden acceder, ya se pueden hacer consultas, van a salir detallitos, siempre salen detallitos, pero se están trabajando en ellos. Y el siguiente paso es agregarle, tunear la parte gráfica y agregarle más elementos. El de las máscaras, que es muy importante para mí, el que el usuario pueda definir sus dominios temporales, y más operadores que se van a hacer. Aquí ahorita ustedes recortan un área de interés, y esta área que ustedes recortan, pues básicamente la tienen que visualizar por fuera. Entonces también se está trabajando para que se visualice internamente. Se descarga, es guárdala o quiero verlo en pantalla. Entonces ustedes ya van a ver el bioclimático en pantalla o van a ver la serie de tiempo en pantalla de la sección que quieren. Si es lo que ustedes querían, pues simplemente lo guardan. Pero entonces son más herramientas que se van a ir agregando, y lo interesante es que ya no van a ser herramientas tipo parche, ya va a ser un módulo integrado que se interconecta, ya se pensó de tal forma que la arquitectura del software sea modular. Entonces los parches son correcciones de bugs, pero lo que le vamos agregando es una herramienta más y lo vamos a hacer se implementó muy fácil. Entonces, como no ha acabado, pero como conclusión del DataPing, este sistema va a seguir creciendo. A las personas, a los investigadores académicos, académicas, que les interese colaborar, a los estudiantes que quieran hacer un posgrado, un servicio social,
pueden también empezar a contactarnos para que esto vaya creciendo. Desde un pequeño script en R, en Python, hasta un proyecto gigantesco lo podríamos resolver aquí. Bueno, antes de terminar con el otro ejemplo que ya tengo aquí armado, voy a hablar de otras variables. Tenemos variables socioeconómicas, tenemos 3 institutos, YASA, OECD y PIC. Entonces vamos a usar YASA. Tenemos 2 variables, el PIB y la población. No todas las variables tienen PIB y población. Y tenemos los escenarios socioeconómicos del CEMIP 5, el SSP1, el SSP2, el 3, el 4, el 5. Nos vamos al SSP3, por ejemplo, para el PIB y utilizando YASA. Nos vamos a México, a la Ciudad de México. Entonces vamos a verificar la serie de tiempo. Y aquí nosotros podemos ver que vamos a tener que el PIB en México se va a comportar con cambio climático de esta forma. Está en miles de millones de dólares y podemos visualizar cómo se comporta el PIB dependiendo de la región. Va a haber zonas donde el PIB es más bajo, cambia la escala, si se dan cuenta. Aquí hasta se me sale. Entonces, por ejemplo, ese detallito, pues tenemos que hacer que se ajuste. Ya se me desconfiguró, pero no pasa nada. Bueno, sí pasó. Entonces nos vamos nuevamente al PIB. Lo que estábamos haciendo era esto. Aquí ya tenemos YASA. Tenemos la variable población, digo PIB. Ya no, originalmente había hecho el CSP3, ahorita tenemos el CSP 1. Y vemos que depende del SSP, el escenario socioeconómico que seleccionemos, va a ser el comportamiento. Otra de las variables son funciones de impacto. Todas estas funciones las tenemos con algo que se llama ClimRIS. Tenemos un artículo tiene un artículo Francisco para la versión 1, se está desarrollando una segunda versión del ClimRIS, que es un modelo, es nuestro primer modelo integrado de evaluación. Entonces aquí nos da el impacto que tiene el cambio climático en dinero. ¿Cuánto va a ser la pérdida de dinero de acuerdo a los impactos de cambio climático, ¿no? Tenemos utilizando ciudades y rurales y solamente puras ciudades. Entonces depende de lo que nosotros queramos visualizar, es el impacto que va a tener. Bueno, esto sería otras capas que tienen. Le vamos a seguir agregando más y más y más capas. Estoy trabajando ahorita con una capa climática en donde se maneja un poco de suavizado, el filtrado. También lo que vamos a hacer, si recuerdan, ahorita estamos visualizando puro delta en las variables climáticas, es el delta. La siguiente etapa es agregarle una climatología. Este delta es referido al 70-2000. ¿Qué tal si alguien digo, oye, Oscar, es que el 70-2000 ya está muy lejos, yo quiero el 80-2010 o el 90-2020? Eso también lo va a hacer en algún momento DataPink. El delta referido a cierto periodo histórico de referencia. O a lo mejor dicen, Oscar, es que está bien chido que me enseñes el delta, pero yo quiero verlo ya con una climatología observada. Pues también va a tener la facilidad de decir, ¿quieres el delta o quieres que le sume climatología? ¿Y qué climatología quieres que le sume? Vamos a tener varias bases de datos, WorldClim, CRU, tenemos el CRU-TS, el HAT-CRU. Entonces, dependiendo qué es lo que querramos y qué resolución querramos, pues va a ser la facilidad que se les va a dar al usuario. Pero también esa facilidad implica responsabilidad. Si ustedes quieren decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas todos los escenarios con el WorldClim a 9 a 30 segundos de arco, eso va a ser algo extremadamente loco y cuando ustedes lleguen a su computadora, pues se les va a llenar el disco de volada, el disco duro. Entonces, pues ahí depende de ustedes qué quieren resolver. Si quieren alguna resolución muy fina para México, es diferente a una resolución muy fina a nivel global. Entonces, básicamente,
pues ahí ya empieza a ver esa cosa de el data pin cumple o no cumple con su función. ¿Por qué? Porque si lo haces muy robusto, lo haces también que descargue grandes cantidades de datos, pues a lo mejor el usuario dice, es que ya me colapsaste mi computadora porque está procesando y me equivoqué porque no quería algo tan robusto. Entonces ahí tenemos que nosotros también de este lado tener cuidado qué podemos dar para no romper el paradigma de queremos que esto sea muy rápido y muy portable y muy fácil. Ok. Entonces hice un ejemplo, pero como no quiero que digan, ay, es que ya lo tienes prefabricado, alguien que levante la mano o que alguien me diga qué región quiere que analicemos y lo hacemos rápido. Y sirve que escucho una voz porque ya me siento que estoy hablando mucho. Maestro, hay varias Ah, es que preguntas. no No veo. sé si ¿quiere que se las lea? Sí, sí, porque quiero enseñarles un programa que es de Y ya si quiere rápido. pasar. Ajá, No, no, pero mejor primero las preguntas. ok. Dejo de compartir para ver. Ay, ese me fue. Ok. En principio preguntan si las grabaciones van a estar en el canal de YouTube. Sí, sí van a estar. Les vamos a mandar un correo para que puedan ya visualizarlo. ¿Con qué aplicación se debe abrir esas descargas? Dice Minerva Telles. Con la que gusten, yo usé el Panoply, pero ahora sí hay muchas, hay cientos. Panoply, NCView, ArcGIS, QGIS, yo uso MATLAB a mano, uso GEDAL también, o sea, depende qué herramienta tengan a la mano o qué facilidad de acceso tecnológico tengan. Ella misma pregunta cómo se visualiza el mapa en Panoply. No, bueno, ya lo vimos en el ejemplo. ¿Ok? Ajá, a lo mejor fue la Y, pregunta anterior. ok, ok. Pues, ajá, ah, pues sí, ya son todas y Ah, preguntan que si perfecto. puede ver la península de Yucatán. Ah, perfecto, vamos a ver la península de Yucatán. Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla. Aquí está, ¿ya la ven? Sí, maestro, adelante. Sí, gracias. Entonces vamos a hacer temperatura máxima, porque mi programa está calando con temperatura máxima. Es el único truco que tiene. ¿Qué puede hacer con temperatura mínima? Pero vamos a hacerlo con temperatura máxima. Access, el RCP 8.5. Aquí está. Entonces lo que yo voy a hacer es recortar la península de Yucatán. Entonces vamos a recortar un poco del Istmo, península de Yucatán. Y pues para que sea más interesante, vámonos así. O de una vez que está la península de Yucatán junto con el Caribe. Ahí, me gusta, se ve bien bonito. Entonces le voy a decir que baje todos los datos. Hizo el recorte, lo bajó. Mi ejemplo, sí, aquí está. Aquí está bien. Entonces, le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner al principio Yucatán, ¿ok? Entonces yo lo tengo aquí. Voy a hacer un pequeño ejemplo con MATLAB. ¿Ya pueden ver MATLAB? Ay, perdón. ¿Sí pueden ver MATLAB? Sí, maestro. Sí, gracias. Entonces ahora yo tengo dos monitores actualmente. En el otro monitor que no están viendo, voy a acceder a Data Ping, Taller. Aquí está. Entonces, aquí está Yucatán. Lo que voy a hacer simplemente es copiar la ruta completa. Lo voy a pegar a mi programa hecho en MATLAB. ¿Qué hace el código? Básicamente es borro variables, cargo las coordenadas de un shapefile, porque recuerden, dentro de la visualización, a mí me gusta ponerle georreferencia espacial, en este caso las líneas de países o de costas son muy importantes para mí porque a mí me dicen, me sitúan geoespacialmente. Entonces cargo un shape, un campo vectorial
de países. A mano, lo que hice fue cargar Panoply, cargué una matriz, digo, un NetCDF. Ahorita lo voy a hacer a mano, cargo el NetCDF. Después voy a hacerle una consulta al metadato. Se dan cuenta, aquí está el metadato. Es el mismo metadato que estoy utilizando. Y el metadato, una de las cosas interesantes que me va a dar es el tamaño 11,10,1032 pasos de tiempo. La variable de interés es Tmax. Tengo la variable de latitud llamada lat y la variable de longitud llamada long. Entonces lo que voy a hacer es con MATLAB, no es un curso de MATLAB, pero es un ejemplo de... Y ya lo descargué, ¿y qué hago? Pues en cualquier lenguaje de programación, incluso en QGIS, en ArcGIS, pueden hacer algo parecido, pero yo estoy usando MATLAB como lenguaje de programación. Entonces lo que yo hago es leo el archivo. ¿Cuál es el archivo? La ruta completa: home, Oscar, proyecto datapin, taller datapin, Yucatán recorte. Este es mi vector de datos, mi cadena de caracteres que me representan la dirección del NetDF. La cargo, la dirección, la declaro. Después lo que hago es voy a leer esta cadena de caracteres, la variable tmax, lat, long. Y yo ya sé, o sea, ya sabía yo que era lat. Entonces lo recorto y lo primero que voy a ver es la longitud, porque en general, yo ya lo sé, ustedes a lo mejor no lo sabían, cuando ustedes lo abren la matriz, aquí está. El WordClim lo que hace es que, digo, los datos del CMIP 6 lo que hace es que empiezan en Greenwich. Es el 0 en Greenwich y de ahí empieza longitud 1 es 0. Longitud 2 es el siguiente paso del píxel, que es 1.5. Después 1, 3, 4.5 hasta llegar a darle la vuelta al planeta y llegar a 360. Nosotros de este lado, lo que hacemos, la referencia es de menos 180 a 180. Entonces, básicamente, CMIP 6 es de 0 a 360 y nosotros de menos 180 a 180. Esa es otra de las causas que también genera más trabajo, porque si ustedes procesan los datos del CMIP 6 directamente, pues está con la referencia original de 0 a 360 y actualmente yo estoy respetando esa referencia. Cuando le sumo WordClim, pues ya corrijo esa referencia, pero originalmente los datos tienen la referencia original. ¿Y qué hago con esa referencia? Pues simplemente le resto 360 y esto ya son las coordenadas que seleccioné. Es el Caribe, un poquito casi acabando Cuba, hasta las coordenadas del Istmo, que son 94 grados al este. Y básicamente, no quiero entrar mucho en detalle, también cargo la temperatura, el tiempo. Recuerden que el tiempo tiene un calendario, ¿se acuerdan? Que tiene un calendario asociado y tienen un pivote. Pues este pivote lo voy a utilizar para desdoblar el formato de tiempo a un formato que nosotros reconozcamos. Estamos trayendo el formato numérico a un formato de tiempo y después lo que hago simplemente es extraigo la fecha en un vector llamado años y un vector llamado meses. Listo. Le voy a dar clic a la fecha. La fecha es un conjunto de strings en donde los primeros 4 elementos son el año y los 2 últimos elementos son el mes. 8007, 8008, 8012 y después del 8012 viene el 8101 y tengo el vector de años, de meses. Hago lo mismo para WordClim. Aquí está. Acabo de cargar WordClim, temperatura máxima. Este WordClim es todo el dominio. ¿Cómo sé que es todo el dominio? Pues lo cargamos y lo graficamos. Entonces, ya que lo tengo aquí, pues simplemente le digo que lo cargue. Oh,
Algo no le gustó a alguien. Entonces aquí acabo de cargar WorkClim, está transpuesta a la matriz y al estar transpuesta a la matriz, pues tengo que corregirla para que esté al derecho y la podamos graficar como se debe. Aquí está, ya está al derecho. Entonces se dan cuenta que yo recorté Yucatán y el Caribe y WorkClim está completo. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, empezar a jugar con mi programación. Yo quiero que me encuentres todas las coordenadas que están en la longitud del WorkClim, que es toda. Quiero que de menos 180 a 180 me recortes el área de mi dominio, longitud 1 de mi recorte y la longitud final de mi recorte, latitud 1 de mi recorte, latitud final. Esto es código, extraigo la matriz. Ya que extraigo la matriz, pues simplemente ahora la voy a graficar. Voy a graficar la temperatura de WorkClim. Aquí, si se dan cuenta, ya está transpuesta. Simplemente es pura gráfica. Y quiero ver que lo grafique bien. Creo que algo me faltó o ya me equivoqué. Vamos a correrlo todo. Aquí lo hice. Entonces aquí está el recorte que yo hice. Entonces, pues si se dan cuenta, coinciden, ¿no? O sea, estamos hablando de que es exactamente la misma área de WorkClim de mi recorte original. ¿Qué diferencias hay? Que la resolución de los píxeles que yo tengo en el recorte son muy burdos y en WorkClim estoy utilizando 5 minutos de arco para este ejemplo. En la siguiente parte, pues simplemente es interpolarlo. Lo que voy a hacer es interpolar mi recorte para cada paso de tiempo y le voy a sumar el WorkClim. El paso de tiempo 1 es el mes 1 y le voy a sumar el mes de enero. Para el paso de tiempo 2 es el mes 2 y le voy a sumar el mes de febrero. Aquí está el mes, lo tengo de meses. Para el mes N, ¿qué mes es? Pues a lo mejor puede ser febrero. A febrero del año, quién sabe cuál, en el futuro le voy a sumar el febrero del WorkClim. Entonces lo que yo estoy usando es una variable llamada Tmax que va a tener la suma de WorkClim para cada uno de los meses y el mes correspondiente de mi recorte a una resolución de WorkClim, pues allá lo interpolé. Entonces simplemente lo voy a ejecutar. Ya lo hizo, ya hizo todos los 1032 pasos de tiempo. Y el siguiente paso es graficar WorkClim más mi paso de tiempo con una, ya tiene mi referencia de línea de costa o división política. ¿Qué me dice el título? El título me dice que es el delta más el WorkClim 72000. Abajo es el año 2022-01, 2022-02. Ya vamos en el 2024, va pasando muy rápido. El eje X son las longitudes que van de menos 14 a 26 y de menos 94 algo a menos 76. Puse la paleta de color, un jet color, que va de 15 a 40 grados de temperatura. Y en lo que sigue la presentación, la vamos a ver todos. No quiero parar la presentación. ¿Alguna otra pregunta? No veo yo las preguntas. No, yo tampoco veo ¿No? preguntas en el chat. Ok. De ¿O todos algún modos, si comentario? quisieran hablar, nada más levantando la mano, les damos el acceso al micrófono. Ah, claro, sí. Pues va, ahí vamos en el año 47 y pues así se va a ir, ¿no? Cada vez se va calentando más y más y más y más por, por el delta que tenemos. Entonces, básicamente es el WorkClim, que es la climatología observada presente o histórica, 72.000, y le voy a sumar el cambio el delta, el cambio del axis con las emisiones
SSP 5.85, ¿no? Pregunta Elisa Solares que si el paso del tiempo solo se puede hacer en MATLAB. No. Yo usé MATLAB por comodidad, pero ustedes pueden usar el lenguaje de programación que gusten. Python, R, Java, Fortran, C, C++, Visual Basic, COBOL, el que gusta. Entonces yo lo manejé así, lo hice rápido ayer. En la tarde noche empecé a trabajar para hacer esto y simplemente es para que vean que, bueno, ¿y qué hago con los datos? Pues se programan. Actualmente, gran parte de los datos te los va a dar DataPink. El asunto que a veces los tienes que también meter mano. O sea, no todo va a ser esto. O sea, como cada uno va a responder una pregunta de investigación o de toma de decisiones, pues fácil, necesariamente tienen que adecuar los datos a la pregunta. Y la pregunta que yo quise responder aquí fue, ¿cómo se vería el WorkClean más este delta en el futuro? Entonces lo que hice fue hacer un programa en donde a WorkClean le sumo el delta de la proyección del SSP 585 y lo que estamos visualizando es cada uno de los pasos de tiempo. En este caso, cada paso de tiempo me representa un mes. Y listo. Como ven, ya en verano, en primavera-verano, básicamente Yucatán rebasa 40 grados con esta proyección cartográfica, con esta proyección climatológica. ¿Alguna inquietud, comentario? Muchas gracias. Necesito un taller completo, dice José Uriel García. Y adelante. Es que es parte de todo, o sea, los datos son una cosa, el background de qué es escenarios, qué es cambio climático, qué son los RCP, los GCM es otra cosa. Y luego también tenemos, bueno, y los datos los tengo que preprocesar, postprocesar, pues ya son varios elementos. Entonces sí es algo, a mí me gusta mucho, es muy interesante y espero que sinceramente este, les ayude un poco estos 3 talleres con las herramientas que hemos desarrollado en el PINC y en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Pues creo que de mi parte sería todo. Entonces los invitamos a que usen DataPink, los invitamos a que la persona que quiera colaborar, son bienvenidos todos. Y bueno, les agradezco mucho a todos los que asistieron. He visto